Todo secreto de autoayuda jamás escrito ya estaba obsoleto en el momento de su publicación. Porque el rey Salomón lo escribió todo 3000 años antes. Y el mundo ha estado pagando regalías desde entonces sin saberlo. Quédate con esto hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir atravesará todo el ruido por el que hayas pagado. Y si llegas a los momentos finales de este video, hay una oración esperándote, una que le pedirá a Dios algo mucho más peligroso para tus limitaciones que el dinero. Porque la sabiduría entrará en tu corazón, y el conocimiento será agradable a tu alma. La discreción te protegerá, y el entendimiento te guardará. La protección llega primero, y la disciplina sigue. Esa secuencia es la inversa de todo marco moderno que hayas comprado. El marco moderno dice, construye la disciplina, y la sabiduría llegará. Salomón invirtió eso por completo. Recibe la sabiduría y la disciplina se vuelve inevitable. Esa distinción se traga toda la explicación de por qué la mayoría de la gente fracasa. Están construyendo el techo antes que los cimientos. ¿Cuánto te cuesta eso en términos reales? Detente y considera la cifra. A lo largo de una carrera, la persona promedio gastará entre $5.000 y $20.000 en cursos, libros, seminarios y suscripciones diseñados para mejorar sus resultados financieros. La mayoría verá resultados marginales. La información en sí misma tiene poca culpa. El problema es que la información sin la arquitectura fundamental de la sabiduría son datos sin un sistema. Salomón transmitió arquitectura. La disciplina era enormemente importante para Salomón y era implacable con la pereza. Proverbios 24, versículos 33-34. Un poco de sueño, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar. Y la pobreza vendrá sobre ti como un ladrón, y la escasez como un hombre armado. Una advertencia clínica entregada sin disculpas. La disciplina que Salomón describió provenía de una fuente completamente diferente. La sabiduría había entrado, la convicción se había asentado, y el cuerpo simplemente siguió la arquitectura ya establecida. La pregunta que ningún marco moderno se hace es esta. ¿Ordenado hacia qué? ¿Hacia más productividad? ¿Más ingresos? ¿Más seguidores? Salomón señaló en una dirección completamente diferente, hacia el temor del Señor, que en el contexto bíblico significaba una comprensión profunda y reverente de que toda provisión se origina fuera de uno mismo. Esa humildad funcionaba como el fundamento que hacía que todos los demás principios fueran portantes. Ahora mismo puedes sentir algo inusual, un reconocimiento silencioso, como si una parte de tu mente que siempre sospechó que el sistema estaba roto, acabara de recibir confirmación. Mantén eso, porque lo que viene después lo afilará como una herramienta o permitirá que se disuelva en una apreciación pasiva. Y la apreciación pasiva nunca ha construido ni un solo dólar de provisión generacional. ¿Desde dónde estás viendo esto ahora mismo? Deja tu ciudad, tu país, o incluso solo tu continente en los comentarios abajo. Porque este mensaje está llegando a personas en lugares que el propio Salomón nunca hubiera imaginado, y ese solo hecho habla del poder imperecedero de la sabiduría antigua. Estás aquí en este momento, lo que me dice que has terminado con el estante de libros sin terminar. Bien, también lo estaba Salomón. Considera lo que Salomón realmente construyó, un hombre que dirigió la operación económica más sofisticada del mundo antiguo. En el apogeo de su reinado, 666 talentos de oro fluían a su tesoro anualmente, y esa cifra excluía los ingresos de comerciantes, mercaderes y el tributo de los reyes vecinos. Primera Reyes 10, versículo 14 lo registra explícitamente. Su flota de barcos regresaba cada 3 años, trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Controlaba las rutas comerciales entre África, Arabia y el Mediterráneo. La filosofía acompañaba a su riqueza, pero la riqueza llegó primero, forjada en el fuego de decisiones reales con consecuencias reales. Observa cómo pensaba. Proverbios 14, versículo 15 dice: el simple cree cualquier cosa, pero el prudente reflexiona sobre sus pasos. El hombre prudente traza el fracaso antes de trazar la victoria. Pregunta cómo la decisión lo destruye, antes de preguntar cómo lo recompensa. Ese es el principio de inversión de Salomón, siglos antes de que recibiera un nombre moderno. Charlie Munger llamó a esto, invertir, siempre invertir. Famosamente dijo que muchos problemas difíciles se resuelven mejor trabajando hacia atrás desde el fracaso, identificando lo que garantiza la ruina, y luego haciendo lo contrario. Munger estaba bebiendo de un pozo que ya existía. Salomón ya había escrito el principio arquitectónico: examina tus pasos antes de darlos. Y el hombre simple que salta ese paso, creerá cualquier cosa que suene prometedora.
Los mercados modernos producen un caso de estudio de ruina antigua. Imagina el comportamiento de los mercados financieros. En un momento de entusiasmo público, un activo sube bruscamente y los titulares confirman el aumento. Las redes sociales lo amplifican y los foros se llenan de testimonios de transformación de la noche a la mañana. Y millones de personas, educadas, capaces, trabajadoras, vierten sus recursos en la cima de una ola que no pueden ver que ya está rompiendo. Proverbios 21:5 dice: los planes del diligente ciertamente llevan a la ganancia, así como la prisa lleva a la pobreza. Salomón eligió la palabra pobreza deliberadamente, y esa palabra conlleva dirección, una trayectoria. La persona que actúa por emoción, en lugar de por un principio examinado, está practicando un patrón de toma de decisiones que se acumula en un colapso sistémico con el tiempo. Un intercambio apresurado se convierte en un hábito, y un hábito se convierte en un destino. Salomón nunca mencionó los mercados. Describió la naturaleza humana, y la naturaleza humana es el mercado. El miedo, la codicia, la urgencia, el comportamiento gregario son características antiguas de la mente no reformada que, 3000 años de historia económica solo han confirmado. Las manías dejan fortunas en ruinas. Los nombres y las clases de activos cambian con cada generación. Pero la psicología que impulsa el colapso es siempre la misma que describió Salomón. La mente no reformada persiguiendo el sonido de una promesa que desea desesperadamente creer. El corte más profundo en el marco de Salomón toca algo que la mayoría de la gente nunca ha considerado. La pobreza, en su opinión, vivía principalmente en la postura de la mente, una postura de desesperación. Pensamiento a corto plazo y miedo con máscara de urgencia. Lee Proverbios 13:7. Una persona finge ser rica, pero no tiene nada. Otra finge ser pobre, pero tiene grandes riquezas. Una persona con dinero en el banco puede operar desde la pobreza si cada decisión que toma está impulsada por la ansiedad de perder lo que tiene. La incapacidad de pensar más allá de la amenaza inmediata, esa es la definición operativa de pobreza en la corte de Salomón. Vio a hombres ricos tomar decisiones empobrecidas, hombres con tesoros llenos y marcos vacíos. Apostó la herencia en juicios apresurados, confió en aduladores sobre los hechos, y se movió rápido para parecer decisivo cuando la situación exigía quietud. Si esta sabiduría está abriendo algo en ti ahora mismo, tómate 3 segundos y presiona "me gusta" en este vídeo. La sabiduría que se reconoce tiende a retenerse. Y querrás retener esto. Las palabras tienen peso operativo. Salomón lo entendió. Era un hombre que había visto a las palabras construir alianzas y disolver reinos. Proverbios 18, versículo 21 dice que la lengua tiene poder de vida y muerte, y los que la aman comerán su fruto. El peligro clínico en ese versículo es más profundo de lo que la mayoría lee. Las palabras que dices consistentemente moldean la dirección de tu mente, la confianza que otros depositan en ti y, en última instancia, las decisiones que tu entorno te refleja. Piensa en cómo se ve eso en la práctica. La persona que habitualmente habla de derrota, siempre me quedo sin dinero, nada me funciona, los ricos se vuelven más ricos y yo no obtengo nada, construye un filtro mental que selecciona evidencia confirmatoria y descarta evidencia contradictoria a cada paso. La neurociencia llama a esto sesgo de confirmación. Salomón lo llamó comer el fruto de tu propia lengua. El mecanismo tiene diferentes nombres a lo largo de 3000 años. La consecuencia sigue siendo idéntica. El decreto estratégico de la riqueza hablada en el marco de Salomón significa alinear tus palabras con tus convicciones examinadas, una arquitectura veraz construida de adentro hacia afuera. Proverbios 15, versículo 4 lo confirma. La lengua apacible es árbol de vida, pero la lengua perversa quebranta el espíritu. Un espíritu quebrantado sobrevive. La supervivencia y la mayordomía son dos posturas completamente diferentes, y solo una de ellas construye un legado. La ley de sembrar y cosechar tiene el mismo peso. Proverbios 11, 24-25. Una persona da libremente, pero gana aún más. Otra retiene indebidamente, pero llega a la pobreza. La persona generosa prosperará. El que refresca a otros, será refrescado. Lee eso de nuevo, lentamente. El mecanismo que Salomón describe opera agrícolamente. Un agricultor que se come toda su semilla no tiene cosecha. Un agricultor que siembra generosamente, incluso desde una posición de existencias limitadas, crea las condiciones para la multiplicación. La generosidad funciona como la estrategia económica fundamental del hombre más rico del mundo antiguo. Un movimiento estructural calculado, ejecutado desde una profunda convicción sobre cómo funciona realmente la provisión. Todo lo que enseña el espíritu de escasez va en la dirección opuesta. Aférrate, protege el recurso, da solo cuando te sientas cómodo.
La observación de Salomón atraviesa directamente esa postura. Retener indebidamente produce pobreza como consecuencia natural de alejarte del ciclo de la provisión. Continúa, detente, pregúntate con honestidad, ¿hay algún ámbito de tu vida, financiero, relacional, creativo, en el que estés reteniendo porque temes que no haya suficiente? Ese miedo pertenece a la anatomía de la pobreza, y se propaga más silenciosamente que cualquier corrección del mercado. La condición más peligrosa que Salomón describió jamás lleva una sola palabra que debería inquietarte. Proverbios 28-22. Los espera. Sin saberlo, la persona consumida por la histeria del mercado y la codicia opera desde un punto ciego tan profundamente arraigado que no puede verlo desde dentro. El ansia misma, cuando se desconecta de un principio examinado, se acelera hacia la misma destrucción que intentaba escapar. Francisco de Asís, quien se alejó de una de las familias mercaderes más ricas de la Italia del siglo XIII, describió esta condición con una claridad devastadora. Observó que el movimiento compulsivo de acumulación, el agarre psicológico que mantiene a un hombre añadiendo a un montón con el que nunca se sentirá satisfecho, era la fuente principal de ruina espiritual y práctica entre sus contemporáneos. Lo llamó una pobreza del alma vestida con el traje de la ambición. Salomón había escrito el mismo diagnóstico 1000 años antes. El vocabulario difería, la anatomía era idéntica. Proteger la mente contra la codicia exige un examen diario y activo de los motivos. Proverbios 4, versículo 26, considera atentamente las sendas de tus pies y sé firme en todos tus caminos. Consideración cuidadosa sobre hacia dónde lleva esta decisión, qué cuesta en el destino, si la velocidad de la ganancia es proporcional a la calidad de los cimientos. Hay un tipo particular de ruina financiera que no se anuncia a sí misma. Llega usando el lenguaje de la oportunidad. Pide prestado contra eso. Usa el capital de otros para acelerar lo que aún no puedes pagar. Y por una temporada, funciona. Los números se ven bien. La cartera crece en papel, el estilo de vida se expande, luego una sola variable cambia. Una tasa de interés, una corrección del mercado, un cobro retrasado, y todo lo construido sobre una base prestada colapsa simultáneamente. Salomón identificó la anatomía de este colapso en un versículo que casi nadie usa en la enseñanza financiera. Proverbios 27, versículo 24. Porque las riquezas no duran para siempre, y una corona no es segura para todas las generaciones. La fragilidad de cualquier estructura construida sin solidez interna es total. Las riquezas obtenidas de capital prestado dependen de un futuro que no ha aceptado presentarse a tiempo. La deuda que destruye la mayoría de los hogares avanza lenta y silenciosamente. Obligaciones incrementales, cada una individualmente manejable, incluso sensata, se acumulan hasta que la persona dentro de esa estructura queda completamente inmovilizada. El dólar que necesitaban para una oportunidad ya está comprometido. El margen que habrían usado para respirar, revaluar, regalar algo, se gastó antes de que llegara. El ojo arquitectónico de Salomón vio esto claramente. Un edificio con todo su peso sobre columnas prestadas es una demolición programada. Eclesiastés 5:12 contiene la línea más contraintuitiva que Salomón haya escrito. El sueño del trabajador es dulce, ya sea que coma poco o mucho, pero al rico, su abundancia no le permite dormir. El hombre más rico vivo escribió esas palabras desde dentro de esa condición. Estaba diagnosticando el costo psicológico de la acumulación sin desapego. La condición donde la riqueza posee al hombre, en lugar de que el hombre posea la riqueza. Juan Crisóstomo, el obispo de Constantinopla del siglo IV que finalmente fue exiliado por condenar el acaparamiento de la corte imperial, enseñó que nuestro dinero es del Señor, independientemente de cómo lo hayamos reunido. La liberación, en ese principio, es práctica. Cuando sostienes la riqueza con una mano abierta, la carga psicológica de protegerla se disuelve por completo. Tu responsabilidad se desplaza hacia una administración fiel. El insomnio que describió Salomón pertenece a la ansiedad de posesión, y la postura de mayordomía de Crisóstomo lo disuelve mientras la riqueza permanece intacta. Entonces, ¿cómo se ve realmente la ejecución del marco mental de Salomón en el día a día? Una postura diaria de mayordomía examinada. Nada más teatral que eso. Haz 3 preguntas antes de cada decisión financiera. ¿Cuál es el peor resultado realista de este camino? ¿Estoy actuando desde un principio examinado o desde una urgencia emocional? ¿Esta decisión me posiciona para dar o me posiciona para simplemente sobrevivir?
El espíritu de todo el sistema de Salomón vive dentro de esas 3 preguntas, traducidas al lenguaje operativo de una persona que construye algo que perdura. La persona que hace esas preguntas de manera consistente tomará decisiones duraderas. Y la durabilidad es lo que Salomón pasó todo su ministerio de sabiduría defendiendo. Proverbios 12, versículo 3 dice: Nadie puede ser establecido mediante la maldad, pero el justo no puede ser desarraigado. Establecido, fijado en su lugar, inamovible. Un reposicionamiento permanente de tu postura financiera que se acumula a lo largo de décadas y generaciones. Ese es el resultado del marco correctamente aplicado. Un enemigo que Salomón reconoció como algo más total que un problema financiero: la envidia. De todas las fuerzas que desmantelan la riqueza generacional antes de que se pueda construir, la envidia opera con el mayor sigilo, disfrazándose de ambición, de frustración justa, de conciencia social, hasta que la persona que lo lleva no puede localizar la fuente de su parálisis. Charlie Munger, quien pasó décadas observando el comportamiento de inversores en todos los niveles de sofisticación, llamó a la envidia el pecado más estúpido. Es el único que no trae absolutamente ningún placer a su anfitrión. Sus palabras exactas fueron precisas y despiadadas. Siempre habrá alguien que se enriquezca más rápido que tú. No es una tragedia. Es solo la vida. Estaba dando el mismo diagnóstico clínico que Salomón ya había escrito en Proverbios 27:4. La ira es cruel y la furia desbordante, pero ¿quién puede resistir ante los celos? Envidia. Salomón colocó los celos por encima de la ira y la furia en términos de poder destructivo. Él había observado cómo operaba en los niveles más altos de la civilización y sabía exactamente lo que les hacía a las personas que la llevaban sin examinarla. La envidia recalcula todo lo que tienes como insuficiente en comparación con lo que otros poseen. 2 personas pueden compartir la misma situación financiera y llegar a destinos completamente diferentes. Lo que los separa es hacia dónde dirigen su atención cada día. El constructor mantiene la mirada en el camino que se está construyendo frente a él. La persona consumida por la comparación mira lo que pertenece a otro, y esa mirada consume silenciosamente la energía que la construcción requiere. El decreto final para la riqueza generacional absoluta exige un reposicionamiento antes de exigir una estrategia. Proverbios 16, versículo 3. Encomienda al Señor todo lo que hagas, y Él establecerá tus planes. La palabra hebrea detrás de encomienda describe el acto físico de rodar una carga pesada fuera de tu espalda, transfiriendo el peso de los resultados a una fuerza mayor que la tuya. Salomón enseñaba la liberación de la ansiedad por los resultados, mientras mantenía un compromiso total con la acción disciplinada. Haz el trabajo con toda la atención. Planifica con la paciencia de alguien que entiende que el crecimiento compuesto es silencioso y lento. Da con generosidad suficiente para que tu mano abierta señale al cielo que confías en la fuente. Y cuando la decisión esté tomada y la semilla esté plantada, entrega el resultado al Dios que de todos modos es dueño del resultado. Una postura. Una postura examinada, diaria, humilde que alinea tus palabras, tus decisiones, tu generosidad y tu mente, con principios que han perdurado más que cada imperio, cada sistema económico y cada tendencia de autoayuda en la historia registrada. Ese es el marco completo. Si esto ha sido valioso para ti hoy, suscríbete ahora antes de la oración. Únete a esta comunidad de personas que están hartas de que les vendan su propia herencia. Suscríbete para que estas transmisiones sigan llegándote. Porque Salomón escribió mucho, y solo hemos abierto la primera habitación de la casa. Cierra los ojos si puedes, o alinea tus pensamientos con los míos ahora. Padre, venimos ante ti como personas que acaban de recordar que la sabiduría nunca estuvo escondida de nosotros, solo de la versión de nosotros mismos que estaba demasiado distraída para leerla. Te pedimos ahora sabiduría que corta y sabiduría que protege, discernimiento en nuestras decisiones financieras arraigadas en la alineación con tu diseño. Quita de nosotros la postura de envidia y la urgencia de la codicia, donde la deuda ha robado nuestro margen, restáuralo. Donde la percepción prestada ha reemplazado la convicción, reemplázala con algo real. Haznos personas que siembran antes de necesitar la cosecha y sostienen con las manos suficientemente abiertas para recibir lo que quieres dar. Establece nuestros planes mientras los encomendamos a ti, y deja que lo que construimos nos sobreviva. Evidencia de tu fidelidad para cada generación que elige la sabiduría sobre el ruido. Amén. Ve a construir lo que perdura. El Rey ya te mostró cómo.